tenemos Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guyana y Surinam, pero notamos en las líneas horizontales azules de 2012 que todos los países, sin excepción, aumentaron sus ofertas. Es decir, es una tendencia mundial y también una tendencia en la región que los países siguen aumentando sus ofertas de gobierno en línea. Y yo creo que en el futuro, si hablamos de gobierno electrónico o de gobierno, será lo mismo, será una cosa redundante, porque el futuro será también electrónico, ¿no? Aquí comparamos el progreso en América del Sur, en negro o gris, con el progreso mundial. Así que la región de América del Sur está arriba del promedio mundial. Aquí vemos el perfil de Ecuador, el perfil de país. Vemos que en la parte de educación está muy alta, a la izquierda en el triángulo, si miramos el triángulo, la parte inferior a la izquierda del triángulo está más alta, está un poco más baja en la parte de infraestructura y más o menos en el medio en la cuestión de presencia en línea. Es decir, se puede aumentar el índice de presencia en línea en Ecuador, hay potencial visible para eso. Y en América del Sur, aquí también vemos algunos países como Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, y un gráfico comparativo de los servicios y de la presencia en línea y el índice de gobierno electrónico en los países. Esta línea roja, y voy a mostrarla ahora. Ahora tengo el micrófono. Si ustedes miran la línea roja, vemos que tiene una inclinación mayor que los promedios mundial y regional. Es decir, que Ecuador, en un espacio de tiempo más corto que los otros países, ha hecho más, porque significa que la progresión ha sido más, es decir, la línea es más inclinada, ha sido una progresión más significativa. Eso es claro el resultado del trabajo de ustedes. Y por ese trabajo, como yo decía, tengo un gran nivel de respeto, porque ustedes en su día a día están, como decimos en Brasil, sudando la camisa, trabajando duro un día después de otro para hacer las presentaciones que miramos aquí en este evento. Yo aprendí mucho mirando las presentaciones aquí. Tendencias mundiales, gobierno integrado, gobierno abierto, datos abiertos, participación electrónica, servicios multicanales, atención a grupos vulnerables y discapacitados. Yo miré en las presentaciones que Ecuador está en línea con las tendencias mundiales y existen esas tendencias no nuevamente porque yo estoy hablando de las tendencias o porque estoy diciendo que son tendencias, sino porque los países lo están haciendo. Como yo hablé, una tendencia regional antes, el equilibrio entre la libertad de información y la protección de datos. Una otra tendencia o un desafío para la región y para varios países es hacer el equilibrio del front office, es decir, la parte que se relaciona con los ciudadanos, y el back office, es decir, la coordinación institucional. Todos los gobiernos son animales híbridos, todos los gobiernos son complejos. Y coordinar el front office con el back office es un gran desafío para todos los países. Y todavía sigue siendo en la región. Y el posicionamiento de la Oficina de Gobierno Electrónico en el marco institucional del Estado, es decir, a dónde ubicar la modernización del Estado. Eso está claro para Ecuador, está claro para Chile, está claro para Colombia, está claro para Uruguay, está claro para muchos países en la región, pero desafortunadamente para una minoría. Yo diría que la mayoría de los países de la región todavía no tienen este tipo de definición que ustedes ya tienen aquí en Ecuador. Y estoy diciendo que eso es muy importante y refleja lo que hacen los países más avanzados. Ejemplos de innovación, Miguel ya habló de uno de esos ayer, así que no voy a me detallar por la cuestión del tiempo principalmente,
En Trinidad y Tobago existe BizLink, que es para mejorar el rango del país en la cuestión de facilidad de hacer negocios. En Colombia, el plan Vive Digital está íntimamente relacionado con el plan de desarrollo del país, lo mismo que ustedes están haciendo aquí con el plan Buen Vivir. Chile Atiende, un programa de atención a los ciudadanos con excelentes lecciones. Panamá Sin Papel, el número 311, la Ventanilla Única de México, el Merlink, un sistema de compras, que ha sido inspirado en un programa de Corea, el CONEPS, y lo hicieron en Costa Rica, es decir, tropicalizaron el programa y funciona muy bien. Funciona bien en Corea también. Y yo veo que lo más importante no es solamente describir las buenas prácticas, sino entender los errores, evitar de repetirlos, aprender con las lecciones para repetirlas en otros sitios. Yo creo que existe la posibilidad de hacer el salto tecnológico con base en otras experiencias. Y tenemos algunas herramientas de apoyo a los gobiernos por parte de Naciones Unidas, de manera muy rápida, la Red de Administración Pública de Naciones Unidas, que tiene muchos hits, el UNPACS, que es una base de conocimiento con detalles de administración pública en todos los países, detalles como, por ejemplo, códigos de conducta, agencias de gobierno, perfiles de las oficinas de gobierno en línea, políticas y estratégicas de gobierno en línea, ubicación institucional de gobierno electrónico en los países. Tenemos Meter, que es una herramienta en línea, trabajando en varios aspectos en el desarrollo del gobierno en línea en el país. Pensamos hacer un ejercicio Meter en Ecuador. Y algunas publicaciones como un compendio de prácticas innovadoras de gobierno electrónico y los informes de las reuniones de grupos de expertos internacionales sobre determinados asuntos que hacemos algunas veces al año. Pero como yo decía, intentamos apoyar a los países como Naciones Unidas en cooperación con otras agencias del sistema, con otras agencias de la región. Pero lo más importante, como yo decía, es el trabajo que ustedes están haciendo día a día con el esfuerzo de todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al señor Jonas Rabinovich por su presentación. Tenemos algunas preguntas a quien le pedimos que nos responda brevemente. ¿Cómo se lograría que las instituciones y las personas generen el cambio o se adapten al cambio? ¿Podría, por favor, repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Cómo se lograría que las instituciones o las personas generen el cambio o se adapten al cambio? ¿Tengo cuántas horas para contestar la pregunta? Sí puedo contestar la pregunta. Es una pregunta muy seria, muy importante, muy relevante y muy profunda. La pregunta es, ¿qué causa el cambio? ¿Qué motiva el cambio, ¿no? Y yo veo, es una mezcla, usualmente es una mezcla de factores, como todo en la vida, ¿no? Existe la cuestión de la decisión política, que es muy importante. Existe la cuestión del liderazgo. Existe la cuestión de escuchar a la gente, hacer lo que la gente quiere que sea hecho. Yo aprendí en el inicio de este seminario que se utiliza mucho en Ecuador la expresión revolución ciudadana. Y me parece una expresión extremadamente importante. Es decir, es una revolución de los ciudadanos, de la gente. Claro, uno tiene que escuchar a la gente. Eso también genera cambio. Así que yo creo que es una mezcla, como yo hablaba, es una cuestión de gobernanza, es una cuestión de coordinar el gobierno, el sector privado, los ciudadanos. No podemos olvidar la iniciativa y el potencial de generación de empleo que el sector privado tiene. Así que por eso hablé de gobernanza, hablé de las relaciones entre el gobierno y el sector privado, que en mi manera de ver es un asunto fundamental y jamás podría ser olvidado. Así que me pidieron para ser breve, y de manera breve yo quiero que sea el conjunto de todos esos factores. Bien. ¿Qué significa llegar a rediseñar el trabajo a través de eGov?
rediseñar el trabajo a través de eGov? Ok. Una otra pregunta también muy relevante, porque varios procesos, creo que Florencia habló de eso antes o alguna otra persona habló de eso antes, los procesos del gobierno han sido diseñados antes del gobierno electrónico y en muchos gobiernos siguen siendo los mismos procesos. Y el gobierno electrónico es mucho más que tecnología, hablamos de eso ayer, hoy también. No es solamente tecnología, es una cuestión de rediseñar la manera como el gobierno funciona.